Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Damos gracias al Señor que podemos estar ya aquí para seguir tomando este tema sobre los nombres de Dios. Ha sido un tiempo muy hermoso, ha sido un tiempo muy especial de mucho aprendizaje, viendo cómo Dios está tan interesado en la vida del ser humano que Él se da a conocer, que Él se revela a sí mismo con diferentes nombres, así como los hombres también de acuerdo a la experiencia que habían tenido con él, le daban un nombre a Dios. Pero en este día estamos viendo vamos a ver un nombre que es el Shaddai, que es el nombre con el que Dios se da a conocer. Esto es muy interesante. Dios se da a conocer con este nombre, ¿verdad? Este nombre puede significar todopoderoso o omnipotente. Entonces,
Dios se revela de esta manera y este nombre tiene dos implicaciones. Habla del Dios creador, como también habla del Dios que destruye, que el Dios que imparte juicio en el momento que es necesario. Entonces, la Biblia nos habla de este aspecto y el lugar donde Dios se da a conocer con este nombre tan hermoso, que como lo vamos a ver en un momento, con este nombre tan especial, aparece por primera vez ahí en Génesis 17.1. En Génesis 17.1, cuando el Señor se le aparece a Abraham, cuando Abraham tiene ya 99 años, y vuelve a ratificar su pacto, y vuelve a decirle que él será padre de multitudes, y vuelve a ratificar que él, como el Dios Todopoderoso, hará que esto se cumpla. ¿Cuál sería la situación de Abraham en ese momento cuando a la edad de 75 años él recibe la promesa precisamente de que va a tener un hijo, de que va a ser padre de multitudes, pero han pasado prácticamente 25 años y él se puede encontrar ya en una situación difícil, se puede encontrar en una situación tal vez ya de conformidad en cuanto a lo que Dios le había dicho. Sin embargo, Dios, que es fiel a su promesa, se muestra a Abraham. Y ahí en el 17.1 de Génesis dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Entonces Dios se le aparece, se le revela y Dios utiliza ese mismo nombre. Entonces el nombre de El Shaddai, el Dios todopoderoso o el omnipotente Dios. Y entonces lo que Dios le está diciendo a Abraham es que el que la promesa se cumpla no depende de Abraham, sino de Dios. Y Dios ratifica su pacto. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque ciertamente hablando humanamente, Abraham ya no había posibilidad de que pudiera ser padre. Él tiene casi 100 años, Sara 90, y era prácticamente imposible. Pero entonces es cuando Dios ratifica y dice, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces lo que tenga que suceder va a suceder no por ti, sino por mí. Yo haré que suceda. Aunque para ti ya prácticamente parezca imposible y que para la humanidad ya parezca que no hay remedio y no hay solución, yo haré que sea posible. Entonces el Shaddai es algo que tiene que traer ese nombre, ¿verdad? Precioso. Debe traer mucha esperanza a tu vida y a mi vida. Depende de Dios, no de mí. Depende de la fidelidad de Dios, del carácter de Dios y de la omnipotencia de Dios, que las cosas sucedan. Ciertamente hay que estar con Él y ciertamente hay que buscarlo y honrarle, obedecerle, pero no depende de ti y de mí, depende de Él, descansa en Él el milagro. De hecho, hay otros pasajes que quiero compartir con ustedes, otros pasajes donde de la misma forma el Señor se vuelve a manifestar. Por ejemplo, en Génesis 48:3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Es Jacob dándole el testimonio a su hijo. Cuando Jacob iba huyendo, cuando Jacob iba huyendo por su vida, el Señor se le aparece y entonces le brinda esperanza diciéndole, yo soy el Dios omnipotente. ¿Sí? Jacob, perdón, pudo reconocer que él era el Dios omnipotente y él le da una palabra hermosa, dice, y me bendijo, y esto es precioso, y me bendijo. Entonces, en las peores crisis y circunstancias, Dios se revela. Y en los momentos en que Jacob podía sentir que su vida peligraba y que pendía de un hilo, Dios se le manifiesta como el Dios omnipotente y él puede reconocerlo de esa manera y puede continuar su camino. Puede continuar su camino porque entonces va renovado en sus fuerzas por el poder de Dios, por la majestad de Dios, por la palabra viva de Dios,
que le infunde fuerzas en un momento de mucha incertidumbre. Había tenido que dejar su casa, tuvo que dejar toda su seguridad, por decir algo, y lanzarse de alguna manera a una aventura que no sabía cómo iba a dar, que no sabía cómo se iba a dar. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que ver en este tiempo, verdad? Entonces, yo quiero invitarle a que usted pueda precisamente tomar esta palabra, ¿verdad? Y por mucha incertidumbre que pudiese haber en la vida, por mucha situación que pueda traer en tu vida, esa incertidumbre, tú sepas que el Dios omnipotente quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Él habla a tu vida y a tu corazón en esta noche, primeramente diciéndote que nada hay imposible para Él. Y si como Abraham tú ves mucha imposibilidad ya de que el milagro ocurra, Dios se revela como el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Pero también si las circunstancias te resultan inciertas, ¿verdad? Como que no hay mucha dirección, Dios también habla a tu vida y te dice, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso, yo haré que suceda, yo bendeciré tu camino, te guiaré, te tomaré de la mano, no te soltaré y haré que suceda el milagro. Llegarás bien a tu destino. Entonces, ciertamente también, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, él vuelve a usar este nombre tan poderoso. Génesis 49, 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, Jacob está bendiciendo a sus hijos y está ciertamente diciéndoles, Dios hará que se cumpla su palabra y sus promesas. Y él está bendiciendo a sus hijos y ciertamente la bendición era importante como padre que era, pero quien realmente haría que eso se cumpliera era el Dios omnipotente. Entonces, ciertamente nosotros debemos aprender a descansar más en la poderosa palabra de Dios que toda palabra que recibamos de hombre, aunque en este caso, ciertamente y con toda seguridad, Dios estaba dirigiendo a Jacob para bendecir a cada uno de sus hijos. Pero esa bendición solamente vería luz y vería nacimiento y cumplimiento porque el Todopoderoso estaba involucrado. Entonces, nosotros también debemos descansar en ello. Dios está involucrado en cada aspecto de nuestra vida, en toda situación y circunstancia. Y debemos descansar entonces en ello y saber que aunque la promesa tarde, tendrá fiel cumplimiento, porque el Todopoderoso lo hará posible. Entonces que esto haga nacer en tu vida esperanza, que haga nacer en tu vida, ¿verdad?, esa confianza, esa fortaleza y ese ánimo de continuar adelante. También hay otra palabra en Génesis 35:11. Ciertamente, Génesis 35:11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Ahí le está hablando, ¿verdad?, el Señor, y dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Por qué sucedería todo eso? Porque el Dios omnipotente lo había dicho. Y es así como va a tener cumplimiento en tu vida y en mi vida todo lo que Dios ha expresado, porque depende de Él. Y esto, hermanos, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo y siempre debemos tomarlo con mucha seguridad, que Dios está muy comprometido, está involucrado, Dios está muy deseoso de bendecir, de ayudar, pero pide a su pueblo que crea, que confíe, que camine, aunque nos meta en situaciones complejas a veces. Él es el Dios que bendice, pero también es el Dios que disciplina. Y no debemos perder de vista esto. Si yo voy a enfocarme en el Shaddai como el Dios,
¿verdad? Que tiene todo el poder creativo, que de quien vienen todas las cosas, quien es el origen de todo lo creado, que Él es el único que puede crear en esa forma y en esa potencia. También debo saber que Él tiene también la capacidad de enjuiciar, de disciplinar, de castigar, porque Él honra su palabra. Entonces, por eso debemos temerle, debemos honrarle, debemos creerle, porque Él nunca dejará que su palabra caiga por tierra. Entonces, este nombre del Shaddai es muy precioso, este canto con el cual iniciamos. Yo recuerdo que se oía por años, por mucho tiempo se escuchaba, recordándonos precisamente al Dios que hace pactos, el Dios que cumple su palabra y Dios que viene y en tiempos de crisis ratifica su pacto de que Él ha prometido estar y que ha prometido que las cosas sucedan. De esta manera, también entonces yo quiero invitarte que nosotros conozcamos en ese Shaddai, en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipotente, su carácter de bondad, pero también de severidad. Que ese Dios que dio tanta palabra hermosa, también tuvo que traer juicio a su pueblo cuando éste no obedecía, cuando éste no se ajustaba a sus normas. Entonces, ciertamente la Biblia nos dice que debemos tener en cuenta dos cosas. Si quiere usted ver ahí en Romanos 11:22, Romanos 11:22 nos habla de algo muy importante y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjense qué interesante. Mira la bondad y la severidad. Y tú y yo a través de toda la Biblia podemos ver eso. La bondad divina, el amor divino, pero también vemos la severidad de Dios cuando el pueblo, ¿verdad? Decide abandonarlo, decide darle la espalda. Y no solo eso, sino correr tras otros dioses que a final de cuentas no son, ¿verdad? No son dioses, aunque así se les dé ese término. Solo hay un Dios, no existen más. Entonces, pero la gente corre tras quien no es Dios y entonces viene la severidad de Dios para castigar y para hacer volver a su pueblo al redil, al camino correcto. Entonces dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo está confrontando a los gentiles que empezaban a menospreciar de alguna manera a los judíos. ¿Sí? Dios se había vuelto a los judíos y les había dado la oportunidad de que ellos entraran, ¿verdad? A las promesas, entraran a la salvación. Y empezaba a haber ahí una actitud no correcta y ciertamente dice Pablo, mira la bondad y mira la severidad. Entonces hubo severidad con aquellos que cayeron, o sea, que abandonaron la fe, hubo esa severidad. Y la bondad, que eso abrió la puerta para que todo el que quisiera pudiera encontrar en Dios, el Todopoderoso, la salvación. Pero dice de manera muy importante, si permaneces en esa bondad, hay que permanecer en ello. Entonces nosotros conocemos, ¿verdad? A través de la Biblia a Dios y vamos viendo su obrar, su manifestar, vamos viendo todo absolutamente. Y hoy estamos estudiando este precioso nombre que es el Shaddai, el todo suficiente. ¿Sí? Y en ello, ¿verdad? Yo puedo decirte entonces, cualquier situación que estés pasando, viviendo y experimentando, yo quiero decirte, Dios es suficiente. No necesitas a nadie más, no necesitas nada más. Si Dios está, tienes todo, absolutamente. Si Dios está, ¿verdad? Es lo que tú y yo precisamente requerimos. Entonces, como cristianos debemos aprender a atender las escrituras. A atender las escrituras
que es en la manera en que Dios se manifiesta a través de las Escrituras. Dios se revela en ellas y es importante que si vamos a conocer a Dios, sea a través de la lectura de la palabra, a través de estar leyendo constantemente las Escrituras. Eso es lo que de Dios tú y yo vamos a conocer. Y la manera en que Dios ya se ha dado a conocer y que tú y yo necesitamos recibirlo de esa forma. Entonces la manera en que tú recibas las Escrituras y las leas y las estudies será el conocimiento que tengas de Dios, será la experiencia que tengas de Dios. No puedes estar buscando experiencias con Dios fuera de su palabra. La palabra ya está dada y está escrita. Entonces es muy importante esto. Dios se revela entonces a sí mismo como el Todopoderoso y Él quiere que tú y yo en esta noche precisamente le conozcamos así como el Todopoderoso, el Shaddai. Lo hace por primera vez en esta ocasión en un contexto muy especial donde, ¿verdad?, ratifica su pacto a Abraham. Abraham, tienes 99 años y vengo a decirte que yo soy el Dios Todopoderoso y que cumplirá y se cumplirá fielmente todo lo que yo te dije. Y yo quiero que escuches la voz de Dios en esta noche y que no pierdas de vista que Él es el Dios Todopoderoso y que no depende de ti, depende de Él, de su poder y de su fidelidad. Cuando decimos Él, Shaddai, el artículo Él significa fuerza, poder, omnipotencia. Él significa fuerza, poder, omnipotencia. Shaddai me llamó la atención. Uno que tiene pecho, eso significa, si lo leyéramos así, ¿verdad?, si se tradujera de manera literal. Pero, ¿qué significa esto? Significa que nutre, suple, satisface. ¿Sí? Entonces, el Todopoderoso nutre, suple, satisface. El Shaddai entonces es el Dios omnipotente en generosidad. Él es muy generoso. Él es muy generoso. Nosotros podemos ver a un Abraham con fallas, podemos ver a un Jacob con fallas, podemos ver a un Isaac con fallas. Pero conocieron la generosidad de Dios en su poder y en su magnificencia. A veces, ¿verdad?, nosotros debemos reflexionar más en esto y también entender algo, ¿verdad? El Dios omnipotente, que es el Shaddai, derrama bendiciones sobre nuestra cabeza y nos da vida abundante, vida en abundancia. O sea, Él lo hace posible. Por eso en los pasajes que leíamos, habla de ese favor divino, hablando de haré, ¿verdad?, diciéndole a estos personajes, haré de ti grandes naciones, haré que te multipliques, haré que florezcas. O sea, yo lo haré. Yo lo haré. Eso es lo que el Señor está diciendo. Solo tú espera, confía, hónrame, yo lo haré. Haré que eso suceda. A veces, hermanos, el Shaddai permite que seamos probados y afligidos. Esta expresión me gustó mucho, para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de Él y de sus bendiciones. Las aflicciones que Dios permite que vivamos es para vaciarnos de nosotros y llenarnos más de Él, para que reconozcamos que Él es el que necesitamos y a quien necesitamos. Si nosotros pudiéramos ver, ¿verdad?, en la vida de Job es un ejemplo de esto. El Señor toma a este hombre y permite que vengan una serie de tragedias a su vida, a su familia, a sus bienes, tocando aún su mismo cuerpo. Y Él permite que venga todo esto. Y Job es vaciado de sí mismo en todo ese proceso tan doloroso. Pero eso lo preparó para bendiciones mayores. Y la Biblia dice que al fin de todo ese proceso doloroso y de la grande prueba que vivió Job, el Señor le dio más y le dio el doble y le restauró y le retribuyó. O sea, la fidelidad de Dios se manifestó en Job. Nosotros vemos también a una Ruth que pierde el marido, que se queda fuera, ¿verdad?, de muchas situaciones. Pero al final Dios obra
de tal forma a su favor que aunque ella sufre grandes pérdidas, el Señor la lleva después a una vida de bendición, de seguridad, a una vida de prosperidad. Pero primero experimentó la tragedia, primero experimentó la aflicción y el dolor. Entonces, el Shaddai nos puede llevar a veces por caminos que no entendemos. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente, puede llevarnos por caminos que a veces no comprendemos, que no entendemos. Pero esos caminos son seguros. Esos caminos son seguros. Y por eso, ¿verdad? Yo quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Por lo menos 4 enseñanzas que podemos derivar de esto que hemos leído y principalmente del nombre del Shaddai. Primeramente, la primera de ellas es que Dios está en control de todas las cosas. No temas. No temas. No te afliges. No permitas que el temor domine tu corazón. Dios está en control. Él es el Todopoderoso. Y tal vez ves que pasa el tiempo. Y tal vez ves que como que aquello que Dios te prometió lo ves cada vez como más lejano. Solamente piensa en Abraham. Pasaron años y años y años. Y el hijo de la promesa no llegaba. Pero el Dios que es fiel a su palabra y que tiene todo el poder de cumplir, hizo que fuese posible. Y a Abraham no le quedó otra, ¿verdad?, sino darle la gloria a Dios, porque era imposible que eso ocurriera y Dios lo hizo posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Nada hay difícil para Dios. Entonces yo te invito en esta noche que reconozcas que Dios está en control de todas las cosas. Estés pasando y viviendo lo que estés experimentando. Él está en control, Él ha tomado tu vida, Él no te suelta y Él solamente te dice que confíes, que esperes. No tomes decisiones apresuradas, ¿verdad? Sino espera. Acuérdate, en Abraham tenemos una tremenda enseñanza. Se desesperó y procreó un hijo, Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. Espera el tiempo suficiente. Dios es fiel. Entonces, Dios está en control de todas las cosas, es lo primero. Lo segundo es que sus recursos como su poder es inagotable. Sus recursos como su poder es inagotable. Él es el único que puede crear. Y como Él es el único que puede crear, Él es el único que puede operar milagros. Y si tu vida necesita un milagro, tu familia, tu matrimonio, tu negocio, tu empleo, ¿verdad?, tu empresa, si requiere un milagro, pues el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, ha fijado su mirada en ti. Él te tiene muy bien ubicado y sabe quién eres. Y sabe tu necesidad y la conoce a perfección. Y entonces en esta noche recuerda, por favor, los recursos de nuestro gran Dios todopoderoso, el Shaddai, como su poder, son inagotables. Él lo puede hacer una y otra vez. Y no hay un momento en que Él pueda decir, ya no tengo, ya no puedo. Él lo hará una y otra vez si es necesario. Y que puedas tener entonces esta palabra en tu corazón y en tu vida. Y que recuerdes también, verá una siguiente enseñanza, que su carácter es inmutable. Inmutable. O sea, Dios no es voluble. Dios no es voluble. Él hará que todo se cumpla porque en su carácter Él es fiel, Él no cambia, Él es estable y entonces hará que suceda. No es como nosotros. Y qué bueno. Es nuestro Dios, que tiene un carácter fiel. Y entonces Él hará que suceda las cosas, las situaciones. Él lo hará posible. Pero que tengas también presente, y algo y termino con esto, que Él salva como el Dios Todopoderoso. Tiene el poder de salvar. Y a través de la Biblia vemos a un Dios salvador, que saca a su pueblo de apuros, que saca a sus hijos de situaciones sumamente complicadas y difíciles. Y que Él tiene el poder de hacerlo. Y sea la situación que estés viviendo, Él tiene el poder de hacerlo, porque Él es Salvador.
Él interviene a favor de sus hijos y tiene todo el poder y nadie le puede hacer frente. Y nadie puede coartar sus planes y su voluntad. O sea, Él hará que su voluntad se cumpla. Entonces, Él envió a un Salvador, envió a Jesucristo y lo hizo posible y decidió hacerlo de esa manera. Pero también quiero llevarte a una reflexión, porque el Dios que salva también condena. Y ahí es donde yo te invito a reflexionar en esta noche. Que tengas a Dios de tu lado, que tengas a Dios a tu favor, que no intentes luchar contra Dios, que no intentes pelear contra Dios, porque definitivamente vas a perder. Y Dios no quiere condenarte, pero cuando rechazamos su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, lo que nos espera es la condenación eterna. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Gente ha tenido la oportunidad, pero no la han aprovechado. El pueblo de Israel tuvo infinidad de oportunidades, pero no aprovechaban lo que Dios ponía para su favor y para ellos. Y entonces muchos perecieron. Yo te animaría en esta noche que tú no seas de los que perecen, sino de los que viven y viven para Dios. Y que sepas entonces ciertamente, ¿verdad?, que Dios está en control de todas las cosas, que sus recursos, como su poder, son inagotables, que su carácter es inmutable, pero también que Él salva y condena. Que tú puedas tener en este día descanso en la bondad de Dios y seguridad en su bondad. Pero si no hubiese tal cosa en tu corazón, ¿verdad?, entonces hoy reconcíliate con Dios. Hoy alíñate con Dios, con el Shaddai, con el Todopoderoso, con el Todo Suficiente, con el Dios que puede hacer todas las cosas posibles. Y recuerda, por favor, depende de Él, no de ti. Hebreos dice que el cuerpo de Abraham prácticamente estaba muerto y Dios hizo que de ese cuerpo prácticamente muerto saliera vida. Una Sara que su cuerpo ya no estaba en condiciones, pero Dios hizo el milagro. Que tú puedas tener esto en tu corazón hoy y la situación que estés viviendo. Recuerda, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios todo suficiente, Él es el Dios que derrama bendiciones en abundancia, pero que también, así como salva, así como es bondadoso, también Él es justo y no tolerará el pecado y no tolerará la rebelión, porque Él es Dios de justicia. Pero qué mejor que este día pudieras alinearte con Él, ¿verdad?, y decir: Señor, yo quiero estar de tu lado, quiero caminar contigo siempre, porque sé que en ti nada es imposible. Vamos en este momento a escuchar otro canto, y si usted tiene alguna necesidad, háganlo saber. Y vamos a orar al Dios todo suficiente, al Dios todopoderoso, al Shaddai, el cual puede hacer el milagro y hacer que las cosas sucedan. Entonces, en la medida que estamos oyendo este canto, si usted tiene alguna necesidad, háganlo saber y oramos, claro que sí. Escuchemos este canto. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo quiere
suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Él su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh,
Amén, amén. Pues gracias a Dios por este canto que nos recuerda que aquel que se fue prometió volver, pero a la vez que prometió volver, también dio promesa de que estaría con nosotros todos los días. Él no nos ha abandonado. Él está aquí con nosotros, el Dios todopoderoso y suficiente. Y entonces por eso lo adoramos y le bendecimos y por eso le oramos. Por esto orará a ti el hombre en todo tiempo, dice la Escritura, en todo tiempo. Y hoy entonces, ¿verdad? Oramos por la petición que nos hace Lupita o María Suárez, que verdad que oremos por su prima que le detectaron cáncer, Juana Tónico Suárez. Juana Tónico Suárez, oramos por ella en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia por esta mujer, que le ha sido detectado este mal en su cuerpo. Señor, pedimos que por favor tú le toques, que le bendigas, principalmente con la salvación en Cristo, pero también con la sanidad de su cuerpo. Le ponemos en tus manos, bendito Dios. También de manera muy especial, Señor, queremos orar también por Jaime Díaz Rivera. Dios, que tú hagas, tú sabes qué necesidad hay en este varón. Te pedimos que tú intervengas. Señor, que tu hijo Eliseo sea de bendición mayor todavía para este varón. Pero hoy pedimos por Jaime, Señor, tú conoces su necesidad, ¿verdad? Tú conoces qué es lo que está afectando su vida, pero pedimos que tú intervengas a su favor. También apoyamos, Señor, en oración a Juan Pedraza. Él pide por su matrimonio. Señor, haz el milagro en su matrimonio. Señor, opera ese milagro de conciliación, de reconciliación, de armonía y comunión. Te pido en el nombre de Jesús, pues por Juan y su matrimonio. Dios, te pedimos también por la pequeñita Abril, Señor, la hija de Rosy. Señor, tú ayuda en su sistema digestivo. Señor, ayuda a esta pequeñita, lo que esté pasando. Tú eres Dios de milagros. A ti oramos, Shaddai. Tú puedes hacerlo otra vez. Y tú sigues haciendo milagros y sanidades. Y te pido que esta pequeñita, Señor, sea sana para la gloria de tu nombre y para testimonio de tu gran poder y de tu diestra que sigue siendo poderosa. Sana a esta pequeñita Abril, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por la familia de Hilda Urquiza, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, la salud de su hijo Marco Antonio Durán y la familia Celso Urquiza. Haz el milagro, Dios, tanto de sanidad como de salvación. Les ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tú hagas ese gran milagro y que intervengas a su favor. En el nombre precioso de Jesucristo, toda nuestra confianza está puesta en ti, bendito Dios, en este momento. Señor, también nuestro hermano Salvador nos pide por sus sobrinos, Darío y Alejandro, que hagas la obra en sus vidas. Haz la obra de salvación, Señor. Rescata a esos jóvenes, rescata a estos varones, rescátalos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra penetre en sus vidas, en sus corazones, que nazca en ellos la luz del Evangelio y que puedan experimentar regeneración y nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También por Alicia, Señor, por tu hija, que salves a su familia por igual. Salva a su familia, Señor, a cada integrante, a su esposo, a sus hijos. En el nombre de Jesús, opera ese milagro de salvación, Dios. Señor, tú eres el Dios que salva. Fuera de ti no hay salvación. Entonces pedimos que por tu misericordia, por tu gran amor y compasión, toques los corazones y las vidas y traigas salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También por Verónica García Guarneros, que le detectaron cáncer, Señor. Por favor también, oh Dios, la última palabra la tienes tú. No la ciencia, no la medicina, no el médico, tú, Señor. Padre, tú puedes revertir todo diagnóstico y hacer el milagro de sanidad. Es que pedimos, Señor, tu bendición por Verónica,
García Guarneros, que hagas esa obra hermosa en la vida de esta mujer, Padre. Ponemos pues cada necesidad, Señor, de lo que hemos orado. Pedimos que tú, Señor, te magnifiques y te glorifiques en el poderoso nombre de Jesucristo. Y aún, Señor, por aquello que no fue expuesto, pero que se está viviendo en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Shaddai, interven, manifiéstate por favor, Señor. Haz milagros de salvación, de restauración y de sanidad en cada vida, en cada corazón de aquellos que estén dispuestos a creer y a confiar. Gracias, Señor, porque depende de ti. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todo, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues queremos seguir, ¿verdad?, pidiendo al Señor que Él guarde sus vidas, guarde sus corazones, guarde sus familias. La bendición del Señor sea en sus hogares. Estamos, ¿verdad?, en contacto. El Señor les bendiga. La familia pastoral Gallardo García les manda un abrazo muy afectuoso a todos. Hasta pronto.